Bueno, damos inicio como tal a nuestra sesión, a nuestra reunión extra que pues se había convocado y habíamos eh, consensuado en nuestra sesión del día martes para ampliar este tema con respecto a al proceso de estimación por puntos de historia de usuario. Pues hoy nos acompañan aprendices del programa de programación de desarrollo de software, los cuales pues pertenecen a las fichas de caracterización 3069.925 y 3069.926. El ejercicio sobre la estimación de historia de tu usuario usando Scrum Poker y Planning Poker. Ese es como tal el tema. Voy a empezar o voy a iniciar dándole un sentido como tal a esta sesión, describiéndoles, por ejemplo, cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo de este ejercicio es familiarizar a los miembros del equipo con las técnicas de estimación de historia de usuario utilizando el método de Scrum Poker y la herramienta digital Planning Poker. Durante este ejercicio estimaremos el esfuerzo necesario para completar varias historias de usuario dentro de un sprint. Em, Como contexto, pues podemos decir que el equipo de desarrollo debe estimar el esfuerzo que implicará completar un conjunto de historias de usuario. Para ello utilizaremos la técnica de estimación basada en la metodología Scrum, utilizando la variante de estimación llamada Planning Poker, que se utiliza para alcanzar una estimación consensuada del esfuerzo requerido. Tercer punto o tercer ítem para tratar sería el material necesario, el acceso a la herramienta de Planning Poker en la plataforma planningpoker.com o en una plataforma similar que permita realizar estimaciones grupales. El conjunto de historias de usuario. El conjunto de historias de usuario previamente pues definidas. Vamos a necesitar también un equipo de trabajo que puede incluir desarrolladores, testers, diseñadores y pues cualquier otra persona que participe en el proyecto. Como metodología de estimación de Planning Poker, em, tendremos la preparación de las historias de usuario, ¿sí? Mm, el Product Owner presenta las historias de usuario que deben ser estimadas. Cada historia de usuario debe estar claramente definida con su propósito, los criterios de aceptación y cualquier información adicional relevante que permita al equipo entender completamente el trabajo que se debe realizar. Debe asegurarse también de que todas las historias de usuario estén en un formato adecuado que permita ser entendidas rápidamente por los miembros del equipo. Tenemos también el establecimiento de la escala de estimación. Eh, bueno, la técnica de Scrum Master generalmente utiliza una secuencia numérica conocida como la escala del Fibonacci. Podemos hablar también de la estimación con Scrum Poker. Cada miembro del equipo debe seleccionar un valor de la escala, ¿cierto? En el caso pues, de la herramienta que vamos a usar, que es Planning Poker, se utilizan cartas en estos valores. Esto pues debe reflejar su estimación individual del esfuerzo que se requiere para completar la historia de usuario. Todos los miembros del equipo muestran sus cartas al mismo tiempo, evitando influencias o sesgos previos. Tenemos también la discusión de estimaciones. Si todos los miembros del equipo tienen la misma estimación, se acepta la estimación propuesta. Si hay discrepancia en las estimaciones, por ejemplo, algunos miembros del equipo estiman que la tarea es demasiadamente fácil o sencilla, ¿sí? El esfuerzo que se va a requerir es mínimo, pueden optar por dar un valor de 1 como tal a esa historia de usuario, mientras que otros piensan que es bastante compleja, la misma historia de usuario es bastante compleja y le pueden dar, por ejemplo, un valor de 13, perdón, de 15 o le pueden dar un valor de 21 o incluso en este caso, pues que la más alta sería 45, ¿sí? Y en ese momento, pues empieza una discusión. El, eh, el participante o el desarrollador, el usuario que votó, mm, que tuvo
la votación más pequeña, en este caso si le dio el número de 1, va a dar su razón, sus explicaciones, sus motivos por qué él considera que es demasiadamente fácil, y lo mismo el que hizo la votación más alta. El que hizo la votación, por ejemplo, de 15 o si fue la de 45, entre ellos dos van a dar una explicación. ¿Por qué a uno le parece muy sencilla, muy fácil, que el esfuerzo va a ser poco, y el que sí le colocó un valor alto y va a dar también la razón en la explicación por qué le dio ese valor y por qué considera pues que tiene un nivel de complejidad bastante alta? Después, ya habiendo escuchado todo el equipo, habiéndolos escuchado a los dos, sus razones, vuelven a votar, pero ya pues la votación no va a ser inferior ni va a ser superior a esos dos números que se tomaron inicialmente. No va a ser ni inferior a 1, bueno, en este caso que era solamente 1, no tenemos menos de 1, pero tampoco iría a ser superior a 13, que es el ejemplo, a 15, perdón, que es el ejemplo que yo les estaba dando, ¿vale? Y de esa manera entonces se va a poder darle un valor como tal a esa historia de usuario, ¿sí? Ya estaríamos hablando que sería o 1 o sería 15, no puede ser ningún otro valor. En caso tal de que todos los miembros del equipo, por ejemplo, si son 5, si son 6 miembros del equipo, y no se pusieron de acuerdo, sino que unos votaron con 1 y con 3, entonces se le va a dar el valor a esa historia de usuario el más alto, en este caso sería 15, ¿vale? Ya ahorita con el ejemplo, mediante la herramienta, pues creo que va a ser más eh, detallado, más didáctico, y vamos a poder entender como tal la mecánica pues del taller del ejercicio. ¿Listo? Y por último tendríamos lo que es registrar las estimaciones. Una vez que se hayan llegado a una estimación consensuada para cada historia de usuario, se registrará la estimación final en el tablero o herramienta de gestión de proyectos. Aquí ya es donde pueden ustedes empezar a utilizar herramientas que les había mencionado, como Jira o como Trello. Tenemos unos beneficios del uso de Planning Poker. Consenso grupal. Este proceso promueve la colaboración del equipo y garantiza que todas las opiniones sean escuchadas, lo que conduce a una mejor comprensión del trabajo y a una estimación más precisa. Evita sesgos individuales, ¿sí? Ya les había mencionado. El hecho que todos los miembros del equipo revelen su estimación al mismo tiempo previene que las estimaciones se vean influenciadas por opiniones previas y facilita la discusión. Las discrepancias en las estimaciones proporcionan una excelente oportunidad para discutir los detalles de las historias y aclarar pues sus dudas. Tenemos unas instrucciones para usar Planning Poker. Son seis pasitos sencillos, están enumerados. El primero de ellos, pues que nos dice, accede a la plataforma de herramienta de planningpoker.com. Entonces le voy a pedir el favor, los que espero, pues considero que todos están con un computador, están conectados desde un computador, para que por favor vayan ingresando a esta URL, www.planningpoker.com, ¿vale? El segundo paso sería crear una sala de estimaciones e invitar a todos los miembros del equipo a unirse. Ese paso ya lo vamos a hacer. Como tercero, cargar las historias de usuario que se van a estimar. Las historias de usuario que vamos a utilizar para el ejercicio son las mismas que vimos el día martes en la sesión. ¿Sí? El ejemplo pues que yo les daba con respecto pues al ejercicio o al caso de uso que nos plantean en los contenidos del curso, que es la aplicación para el manejo de las criptomonedas, ¿sí? El mercado de criptomonedas. Entonces aquí ya tenemos las historias de usuario plenamente identificadas. También se solicita pues que estén detalladas. En este caso pues tengo dos historias de usuario detalladas. La idea es que ustedes realicen el detalle de las demás historias de usuario. Cada miembro del equipo seleccionará su estimación utilizando las cartas en la escala predefinida, perdón. ¿Sí? Una vez que todos hayan votado, las estimaciones se revelan al mismo tiempo y el equipo discute cualquier discrepancia significativa. Y se repite el proceso hasta llegar a un consenso sobre la estimación
final para cada historia. Al final de este ejercicio, el equipo habrá practicado y comprendido el proceso de estimación de historia de usuario mediante el Scrum Poker y se habrá familiarizado con el uso de la herramienta. Para realizar estimaciones de forma colaborativa y eficiente. Esto facilitará la planificación de futuros sprints y la toma de decisiones informadas sobre el esfuerzo necesario para completar las tareas del proyecto. Natalia, señora, tiene la mano levantada. Sí, pero una pregunta. Esto de esta aplicación de Planning Poker Sí, ¿es obligatorio usarla, digamos, para el trabajo o es como una herramienta de uso? existen varias. Está Planning Poker Online, está planningpoker.com. Jira como tal también trae un apartado en el cual me permite hacer como tal la estimación, ¿sí? La verdad, sí deben ustedes de usar cualquiera de estas, ¿sí? Ya que pues estamos usando como tal la metodología de Scrum y pues como tal es casi que camisa de fuerza tener que usar una de estas herramientas. Profesor, oh, sí. No, no, era eso lo que estaba viendo, pero entonces solamente le colocamos las estimaciones que uno lo colocó en el cuadro final o en las historias de usuario y decimos que utilizamos la Planning Poker con Ajá, estas estimaciones porque pensamos que esta es la historia de usuario más difícil, o sea, más compleja. exactamente. Sería como la conclusión de las historias de usuario, pues del recuadro que hacemos, ¿no? Sí, es correcto. Lo importante es que aquí ustedes ya tengan una valoración, que tengan el puntaje de historia de usuario. Y pues el ejercicio que se hace para poder hallar darle ese valor es a través de, pues en este caso utilizando la técnica de Planning Poker, ¿vale? De pronto sí sería interesante que a manera pues de documentación dentro del informe hicieran una captura de pantalla de alguna de las votaciones que hicieron y pues esa la anexan ahí al informe, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo con la explicación del manejo de la herramienta, aquí tenemos lo que les decía. Yo les sugiero o les traigo pues para presentarle esta que es planningpokeronline.com. Fíjense que aquí está una breve introducción a cómo puede llegar a funcionar. Lo único que tienen que hacer es de pronto loguearse. Bueno, si no están logueados, pues iniciar un registro y después van a estar las personas involucradas o el equipo como tal de desarrollo y cada uno va a hacer la votación, ¿vale? También existe este Planning Poker, también es muy parecido la metodología que utiliza es exactamente lo mismo, solamente pues que es de otra empresa o de otro desarrollador. Este es planningpoker.com, el otro es planningpokeronline.com, pero funciona exactamente de la misma. Van a ser pues ustedes si no están, es decir, si no se han registrado, van a iniciar haciendo un registro. Ahí lo único que les va a solicitar es un correo electrónico y una contraseña. Creo que no les pide nada más. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, yo ya estoy registrado, yo ya tengo ya un correo electrónico registrado y una contraseña. Van a crear entonces un nuevo juego, ¿sí? Aquí este ya es el ambiente como tal. Van a crear un nuevo juego. Aquí lo que me está preguntando es el nombre que le van a dar ustedes como tal a ese juego. Aquí, ¿qué les puedo yo sugerir? Que coloquen el nombre del equipo de ustedes. Si gustan, pueden colocar una descripción. El resto lo pueden dejar tal cual está. Fíjense que aquí uno de las series que él utiliza es esa, la de Fibonacci, por eso se las colocaba yo al comienzo, solamente sumar los dígitos que están pegaditos. 1 más 0, 1. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 8 más 5, 13. 21 más 13, 34. Así es que funciona la serie de Fibonacci. Aquí solamente van a colocar ustedes
las historias de usuario. Entonces, como nosotros o ustedes ya las tienen preparadas, entonces lo que voy a hacer es copiar, por ejemplo, esta primera historia de usuario, darle como tal el código que se le asignó, le doy convertir a historia, coloco la siguiente, convertir a historia. Y así con todo el listado de historias de usuario que ustedes ya tengan. Si tienen 10 historias, van a colocar las 10. Si tienen 15, 20, 50 historias, las van a colocar todas. ¿Listo? Por último, le van a dar aquí donde dice salvar e iniciar juego. Y ya entraríamos entonces a proceder a hacer la votación. Yo ya definí las 5 o ya tengo aquí pues listadas las 5 historias de usuario. Ahora los voy a invitar para poder iniciar el juego. Entonces les voy a compartir como tal este link, los que quieran participar. O lo pueden enviar también a través de correo electrónico, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí a 3, 6, 9, 12, 13 personitas, 13 participantes. Sí, bueno, 14 contándome a mí, 15, acaba de ingresar alguien más. Entonces, vamos a empezar a estimar la primera historia de usuario. ¿Cuál es esa primera historia de usuario? La HU001, registro de usuario y verificación básica. Nosotros nos remitimos aquí al listado de historia de usuario y vemos la descripción. Esta historia de usuario, perdón, la 1, que es esta. Voy a ordenarlo nuevamente por código. Esta que es la primera, dice, como usuario nuevo, quiero registrarme en la aplicación proporcionando mi información básica para iniciar el proceso de verificación de identidad y poder acceder a la plataforma. Entonces, conociendo ya la descripción de la historia de usuario, la voy a marcar y ya les va a aparecer a ustedes allá también esta baraja, ¿sí? Donde tenemos cartas desde el 0 hasta el número 89. La verdad, en la práctica, máximo se maneja hasta el número 21, ¿sí? Pues el resto ya serían valores demasiadamente altos. Entonces, en este momento vamos a tomar valores desde el 1, no le vamos a dar valor de 0, sino desde el valor desde el 1 hasta el 21, siendo la historia de usuario que ustedes consideren a nivel personal, cada uno, a criterio de cada uno, el que considere que tiene un nivel de complejidad bastante bajito, le va a dar 1, ¿sí? Y por máximo le va a dar 21. Listo, perfecto. Ya estamos. Ya hemos hecho la votación de todos, 17 participantes. Entonces le van a dar ustedes clic donde dice Flip Cards o mostrar cartas. Y nos damos cuenta que el puntaje más alto fue 21 de Andrea y el puntaje más bajito, bueno, hay varios que optaron por el valor de 1. Entonces podría ser Fernando, podría ser Harold, Saramis o Naren, que nos den su opinión por qué le dieron el valor de 1. Un voluntario de entre ellos, Fernando, Harold, Saramis o Naren. Porque es como el cuestiona acá, o sea, como lo básico que tiene que hacer el usuario para poder acceder a la app. Listo, y escuchemos por ejemplo a Harold. ¿Por qué le dio ese valor o esa calificación a esa historia de usuario? Bueno, parece que Harold no está atento. Fernando, por favor, ¿por qué le dio esa calificación a esa historia de usuario? Hola, profe, buenas noches. Le di esta calificación porque pues esta actividad de registrarse y demás creo que es muy común y es tan común que ya para muchos se vuelve rutinario y se vuelve una actividad que ya uno no analiza, sino que simplemente ejecuta. Entonces yo no analizo cuál es mi nombre, simplemente escribo cuál es mi nombre. No analizo cuál es mi fecha de nacimiento, simplemente escribo cuál es mi fecha de nacimiento. Entonces, por ende, considero que es una actividad que es muy sencilla. Vale, muy bien, Fernando. Gracias por
por su aporte. Pero ojo, chicos, tengan en cuenta que aquí lo que estamos decidiendo es para el desarrollo de esta funcionalidad, ¿sí? No como tal el uso que le van a dar los usuarios a esa funcionalidad, sino el nivel de complejidad que se tiene para desarrollar esta funcionalidad dentro de nuestra aplicación. Nosotros vamos a desarrollar una aplicación, en este caso el ejemplo que es para el manejo de las criptomonedas. Dentro de esas vamos a tener una funcionalidad que es el registro de ese usuario y la verificación básica, ¿sí? Es pensando como desarrolladores, es pensando como programadores qué tan compleja o qué tan sencilla pueda llegar a ser el desarrollo como tal de esa funcionalidad. ¿Listo? Y escuchamos entonces ahora a Andrea. ¿Por qué le dio ese valor alto a esa funcionalidad? Buenas noches, qué pena es que el micrófono no me daba. Dale, la escuchamos. Me preguntas por qué le puse el puntaje. Sí, tú le diste un puntaje de 21 a esa historia de usuario. Bueno, yo pienso que es como lo más importante cuando vamos a iniciar ¿cómo le digo? O sea, como cuando vamos a iniciar a desarrollar algo. Porque de ahí depende, o sea, que nos reconozca el sistema y empiece como a hacer su verificación, pues digo yo. Listo, Andrea. Bueno, el siguiente paso aquí es ponernos de acuerdo. Ya de hecho, pues va a tener solamente dos valores, o va a tener un peso de 1 o va a tener un peso de 21 esa historia de usuario. Vamos a volver a votar, pero ahora ya con los argumentos que dieron los compañeros o los integrantes del equipo, solamente vamos a tener que votar o darle un puntaje de 1 o un puntaje de 21. No pueden utilizar el resto de la escala, solamente 1 o 21. ¿Listo? Bueno, ahí manos levantadas antes de proceder, los voy a escuchar. José Luis. Sí, profe, sí, a tomar esa parte en cuenta en la siguiente votación. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo en cuanto a 1 o 21 en este caso? ¿Sí? Por eso, en este caso, ya escuchamos a los demás integrantes del equipo. El que estimó que pues era que el nivel de complejidad era muy bajo, le dio el valor de 1 y él dio sus razones, ¿cierto? Lo mismo la persona que tuvo o que optó por darle un puntaje de 21. Ya dio sus explicaciones por qué considera que es bastante compleja. Sí, Con base en esos dos argumentos, entonces el equipo tiene que decidir o realmente los que dijeron que era muy sencillo de elaborarlo, pues los convencieron a los demás para que todos voten por 1 o para que voten por 21. Obviamente aquí pueden pasar dos cosas, que el equipo siga estando dividido, pero ya solamente vamos a tener dentro de toda esta baraja de posibilidades, ya no voy a tener un valor de 8, un valor de 13 o un valor de 2, solamente voy a tener el valor de 1. ¿Y quién va a ganar? Pues la mayoría. Si la mayoría de cartas son número 1, pues ese va a ser el puntaje de historia de usuario que le vamos a asignar a esa historia de usuario. O si es de 21, pues ese sería el puntaje que le vamos a asignar. ¿Sí, José Luis? Sí, o sea, en ese caso estoy totalmente de acuerdo con su merced nos comenta. O sea, ¿por qué estoy dando mi opinión en este momento? Porque si nos dimos cuenta, los compañeros tuvieron una confusión y pensaron desde la vista usuario, más no desde la vista programador. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo le di, voy a tomarme un espacio ¿por qué le di el número 3? Pues para mí estaba buscando como un punto intermedio, pensé en 5, pero es que no es que sea tan compleja, pero tampoco es que sea tan difícil porque estamos hablando que vamos, por ejemplo, yo como me lo imagino desde mi cabeza, un formulario, una vinculación con la base de datos, son datos básicos, sí, los principales. Entonces no es que no requiera mucho tiempo y mucho cuidado, pero tampoco es que sea la complejidad máxima crear un formulario donde va a almacenar esa información en una base de datos. ¿Sí? O sea, pensando desde ese punto. Entonces, por ejemplo, para mí, o sea, yo en la siguiente votación no estaría ni de acuerdo ni con 1 ni con 21. Entonces, ahí cómo haríamos. No, ahí tiene usted que decir, bueno, digamos que obviando un poquitico el tema de la confusión, en cuanto pensaban
estaban pensando más como usuario de la aplicación, más no como desarrolladores de la aplicación, ¿no? Obviamente para eso es el ejercicio, para que ustedes entiendan cuál es la mecánica y cuando ya lo tengan que hacer directamente en su proyecto, pues lo hagan de manera correcta. En este momento es meramente educativa el ejercicio, ¿sí? Digamos que obviando el tema del por qué le dio uno, en el caso del compañero Fernando, que fue el que habló, y Saramis, por ejemplo, Fernando, pues él manifestaba que él lo vio desde el punto de vista del uso como tal de la aplicación. Vamos a obviar ese comentario. Pero, Ya nos queda claro que para las próximas votaciones, es decir, para la estimación de las próximas historias de usuario, vamos a pensar es como programadores, ¿sí? y bueno que pasó el ejemplo para poder Ajá, tenerlo cuando hagamos los individuales. claro, claro. ¿Listo? Gracias. Bueno, Natalia. Sí, profe, pues vi que tú le pusiste un valor de 8. Digamos, ¿podrías explicar por qué? O sea, no es muy fácil, pero pues tampoco es muy complejo. Entonces, como desde tu punto de vista, como por saber, ¿no? ¿Por Bueno, qué le diste desde mi experiencia, el hecho de crear el login en una aplicación, pues no es la más difícil, pero tampoco es la más sencilla, ¿sí? Me explico. No es solamente tener que crear como tal el usuario, que ingrese un usuario y una contraseña y pare de contar, sino que detrás de eso, pues tenemos que validar que las contraseñas cumplan con unas políticas de seguridad, ¿sí? Después de eso vamos a tener que validar. Porque es que aquí, fíjense que esto es muy amplio. Aquí voy a tener que validar también la recuperación de esas contraseñas. Voy a tener que validar también que el usuario no se, o sea, que si ya se registró alguien con un nombre de usuario, pues otro que lo vaya a hacer con el mismo tendrá que salir allá un mensaje de advertencia donde diga que el usuario ya existe. Cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, personalmente considero, por la experiencia que tengo, que el valor más adecuado para este tipo de historias de usuario, pues será como un valor casi que intermedio, siendo, bueno, no tan compleja, pero sí ya casi sobre la mitad, ¿sí? No es ni tan bastante complicada, pero pues tampoco va a ser algo muy sencillo de realizar. Por eso es que a veces la escala cuando es demasiadamente larga se presta para todo eso. Profe, una consulta, Señor. ¿qué valores de usted del 1 al 8? ¿En una qué? Lo que acaba de decir ahorita que usted utiliza para no utilizar valores así extremadamente grandes serían del 1 al 8. Lo que dijo ahorita. Sí, en la gran mayoría de casos se utilizan rangos entre el 1 y el 21, ¿sí? Pero Ajá. pues a veces eso da para que, eh, o sea, ya son demasiados valores. Uno trata de utilizar únicamente estos 4 valores, o máximo hasta el 8, del 1 al 8, Del 1 al 8. Ok. ¿sí? Pero vuelvo y repito, si usted revisa documentación, si usted busca de pronto infografía a través de la web, se va a dar cuenta que la gran mayoría de casos van hasta el 21. Bueno, voy a proceder a ocultar nuevamente o a voltear nuevamente las cartas, pero ya saben, la próxima votación que vamos a dar para esta historia de usuario no pueden haber valores diferentes a 1 o a 21. 1 que fue el valor mínimo más pequeño y 21 que fue el valor más grande, ¿de acuerdo? Entendido, sí, señor. Entonces, vamos a ver. Uy, mira, alguien le dio 89. Bueno, ¿cuántas veces se repite el número 1? 8. 8 veces. 8 veces. ¿Y el número 21 cuántas veces se repite? 6. 6. Es 6 decir, veces. que el puntaje que le vamos a asignar a esa historia de usuario es de ¿cuánto? De 1. De 1. De ¿Sí? 1. ¿Sí? ¿Claros? ¿Todos? ¿Por qué 1? Yo sí, señor. De los Porque fue el que 15, tuvo mayor cantidad de exacto. votos. Ajá. De los 17 que estamos, 8 optamos por que la calificación o el puntaje que se le iba a asignar a esa historia de usuario era 1. ¿Listo? Ya evacuamos la primera historia de usuario. Sigamos con la siguiente.
Historia de usuario 2, verificación de documentación de identidad. Veamos qué nos dice esa descripción de esa historia de usuario. Como usuario quiero cargar una copia de mi documento de identidad y una selfie para completar el proceso de verificación y cumplir con las normativas. De hecho, tenemos aquí el detalle de la historia de usuario, donde tiene unos criterios de aceptación que debe cumplir una vez finalizada, una vez ya resuelto como tal esa funcionalidad. Debe ser capaz de permitir la carga de una copia del documento de identidad en formato JPG. Ojo, si ven, aquí es un poquito ya más compleja. La anterior era solamente crear un usuario. Aquí ya vamos, ya adicionalmente tiene que permitir capturar una imagen del documento de identidad. Debe ser capaz también de solicitar una selfie en tiempo real para verificar la identidad del usuario. La aplicación debe validar que la foto cargada del documento de identidad coincida con la selfie en tiempo real. Si los documentos no son válidos o legibles, la aplicación debe notificar al usuario y solicitar una nueva carga. El usuario debe recibir una notificación, bien sea por correo electrónico o mediante el mensaje de la aplicación, una vez que su documento ha sido validado. Teniendo en cuenta esos criterios de aceptación, vamos a proceder entonces a votar. Recuerden que voy a votar de 1, el puntaje mínimo va a ser 1 y el puntaje máximo va a ser 21. Ya tenemos como referencia la primera historia de usuario. Ahora ustedes analicen, ¿es más compleja o más compleja que la historia de usuario 1 o están igual de condiciones? Y ahí ya pueden tener ustedes un referente para votar. Perfecto. Veamos entonces ahora los puntajes. Listo. El puntaje más alto fue 21, el puntaje más bajito fue 1, perdón. Entonces, escuchemos a Harold. ¿Por qué le dio ese valor a esa historia de usuario? Hola, profe. No soy Harold, pero quería preguntarle una cosita. Siempre se toman los extremos, el más Sí. alto y el más bajo. Por ejemplo, como fue 1, utilizamos ahora 1 y 21 porque son los más altos. Ajá. Sí, señor. Ok. Dale. Profe, Harold menciona que no tiene micrófono. Bueno, en este caso, pues podríamos pensar que pues, la razón por la cual Harold le dio esa valoración es porque él considera, de pronto tiene bastante experiencia, podría decir, ¿no? No estoy diciendo que sea esa la razón, pero podría llegar a ser una de las razones. Él ya tiene experiencia en la creación como tal de esa funcionalidad, de pronto ya tiene algo adelantado de otro proyecto anterior, ¿sí? Conoce bastante sobre esa herramienta o sobre lo que se puede aplicar para la creación de esa funcionalidad y pues él considera que es mucho más sencilla esa que tener que crear la historia de usuario, ¿sí? Podría ser una de las razones. Y por ejemplo, veamos, bueno, Fernando ya había hablado, Andric, ¿por qué le dio el valor de 21? Profe, yo le di el valor de 21 porque pienso que una de las partes más, bueno, para mí, que estoy comenzando lo que es el inicio de programación, es compleja en cuanto a la carga de información, a la verificación, verificarse el documento legal. En este caso, acá en Colombia, tienen varios tipos de verificación, pues tienen el documento que es el código QR, ¿sí? Del documento de identidad. La que es la parte de verificación en cuanto al registro facial, es también hay que tener en cuenta lo que es la claridad del lugar donde se encuentre, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y pues en esa parte yo me baso, ¿no? Sí, señor, correcto, listo. Ya todos los miembros del equipo escuchamos las dos razones, tanto por qué le dieron el puntaje mínimo y por qué el puntaje máximo. Entonces ahora nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a votar entre 1 o 21 para darle el puntaje como tal a la historia de usuario y verificación de documento de identidad. No deberían haber valores, resultados diferentes a 1 o a 21, ¿vale? Bueno, vamos a revelar las cartas. Nos damos cuenta
Vea, por ejemplo, aquí Johnny le dio una valoración de 8. Recordemos que solamente deberían estar o 21 o 1. No tendríamos por qué tener un valor diferente al 1 y al 21, ¿cierto? La gran mayoría considera que es una funcionalidad de bastante trabajo, entonces le dieron el peso de 21. Entonces, ¿qué valor le van a colocar qué puntaje le van a colocar a esa historia de usuario? 21. 21. ¿De acuerdo? Seguimos con la tercera. Autenticación con múltiples factores. Como usuario registrado, quiero activar múltiples factores de autentificación, MFA, eso significa, ¿sí? Para garantizar la seguridad de mis transacciones y la protección de mi cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este sí no está detallada, pero ¿qué quiere decir esto? Que para poder acceder o para poder, por ejemplo, modificar, cambiar la contraseña en la aplicación, me dé un segundo o tercer factor de autentificación, es decir, que me llegue un correo como me llegue un mensaje como mensaje de texto, ¿sí? Validando de que efectivamente yo soy la misma persona, la dueña de la cuenta que está tratando de modificar su contraseña, o puede llegar una notificación también al correo electrónico registrado, o podríamos también hacer uso, como ya estamos manejando la verificación en el paso anterior, que era mediante una selfie, ¿sí? En tiempo real, pues pudiésemos utilizar también para poder utilizarla como un doble factor de autentificación. Esa sería la complejidad que tendría esta funcionalidad. Entonces vamos a proceder a votar. Recordemos que tenemos valores entre 1 y 21 únicamente. En este caso tenemos el valor más pequeño, que es el 1, Naren, y el valor más alto, que es 21. Entonces podríamos escuchar, por ejemplo, a Johnny. ¿Por qué le dio el valor de 21? Buenas noches, profesor. Primero porque, si bien es cierto, lo voy a decir como programador, sería la parte que el usuario se sintiera más seguro para poder confiar en la plataforma, para poder otorgar sus datos personales, ya que hoy en día, bueno, tenemos problemas con respecto a ese tipo de dudas o de repente inquietudes que pueda ocasionar el usuario al ingresar sus datos, pues estafas, ataques cibernéticos, en fin. Como usuario, me sentiría más seguro y le daría o sea, en ese factor sería uno de los más seguros, por lo menos como usuario, para poder recibir algún tipo de información, la cual yo pueda eh, resolver de repente quizás cuando se me bloquee o cuando haya algún tipo de problema como tal, pues. Esa sería mi respuesta. Vale, Johnny, perfecto. Y Naren, miremos a Naren, ¿por qué le dio el valor de 1? Profe, Naren no tiene micrófono. Bueno, asumamos que Naren pues considera igual que este tipo pues, de funcionalidad es muy simple, ¿no? Muy sencilla. Realmente de pronto diría ella que fácilmente la puede terminar en 1 o 2 días, esa funcionalidad, por la experiencia que tiene, porque maneja de pronto muy bien el lenguaje en el cual se va a desarrollar esa aplicación. Pues para ella sería muy fácil, muy sencillo. Mientras que, por ejemplo, para Johnny o Augusto o Catherine, pues le va a tomar un poco más de tiempo desarrollar esa funcionalidad. Primero, una de las razones podría ser, por ejemplo, porque van a empezar a utilizar un lenguaje de programación que no es el con el que se mueve día a día, sino que va a ser de pronto nuevo y va a tener que empezar a investigar sobre la sintaxis y sobre el manejo como tal de ese lenguaje de programación, o sencillamente porque nunca ha participado o nunca le ha correspondido pues desarrollar una funcionalidad que tenga que ver con el factor de múltiple autentificación, ¿sí? Podrían ser esas las dos razones. Entonces vamos a proceder a votar entre 1 y 21. ¿Qué peso le daríamos a esa historia de usuario? Si realmente es muy sencilla, como de pronto lo pudo haber manifestado Naren, o de pronto es un poquito más compleja, como lo manifestó Johnny, o como lo pudo haber manifestado Augusto o Caterina. ¿Listo? 1 o 21. Listo, vea, fíjense que en este caso, casi que por decisión unánime,
todos consideraron que es una funcionalidad que requiere bastante trabajo, ¿sí? Que va a ser bastante compleja desarrollarla, prácticamente igual que la verificación del documento de identidad. Entonces, Profe, una consulta. señor. Después que se hayan decidido todos los valores en cuanto a las historias de usuario, em, ahí dice, en base a eso, ¿se pone en práctica primero las más difíciles o se comienza por las más fáciles? No, recuerde que después, aquí están ordenadas por el código, ¿sí? De la manera, pues, como se crearon, como se empezaron a diseñar. Pero después de esto, a lo que se debe proceder, a la primera funcionalidad a la cual se va a desarrollar es la que tenga el puntaje más alto, el puntaje de historia de usuario más alto, porque va a ser la más difícil, la más compleja. Listo, gracias, profesor. Listo. Sigamos con la siguiente historia. Consulta del portafolio de criptomonedas. ¿Qué dice esa descripción? Como usuario registrado, quiero consultar mi portafolio de criptomonedas en la aplicación para conocer el saldo disponible, el valor actual de cada moneda y el rendimiento histórico de mis activos. ¿Sí? Eso es lo que debe hacer como tal esa funcionalidad. Después de que se loguea, después de que está dentro de su aplicación, entonces el usuario va a querer o va a poder verificar el saldo que tiene disponible en el valor exacto de cada uno de sus aportes, de sus transacciones que ha hecho, ¿sí? Y de igual manera, pues va a poder ver el rendimiento histórico de los activos, si ha perdido o ha ganado dentro de ese mercado de las criptomonedas. Entonces vamos a proceder a votar. Listo, entonces el puntaje más bajito fue 3, ¿sí? El más bajito es 3. Fernando, y el puntaje más alto es 13. Entonces, no se escucha un 3. ¿Hay alguien más de 3? No escuchamos primero a El más Fernando. alto 21, profe. Ay, perdón, sí, 21. Qué pena, no lo había visto. Gracias. Entonces, Fernando, ¿por qué le dio el puntaje de 3? Pues, profe, yo lo vi como un flujo de caja, como entradas, salidas y entradas y salidas inicialmente. Entonces, no veo que genere mayor complejidad fuera de pronto una programación básica de suma y resta. Eh, Le puse 3 porque el tema del cálculo el cálculo de los rendimientos históricos sí me parece más inquietante, pero no lo vi más que fuera, o sea, no vi más complejidad fuera de un flujo de caja, pero de criptomonedas en este caso. Ok, vale, Fernando. ¿Y Catherine? Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a los compañeros. Hola. Pues yo no es que conozca mucho de este tema, ni de las criptomonedas, ni del programa en sí, pero uno ha visto noticieros, ha leído noticias por internet o cosas así, que estas aplicaciones de criptomonedas no siempre son perfectas. Y no todo en esta vida puede ser tan sencillo, sobre todo a la hora de uno hablar de dinero, ya sea dinero físico o en este caso el dinero digital. ¿Sí? Uno no sabe de pronto a la hora de uno, un ejemplo, ver los movimientos anteriores que hubieron en el día o en hace 2 horas, hace 3 horas. La plataforma central puede caerse, como pasa a veces en algunos aplicativos de bancos, como Bancolombia, a veces Nequi, Daviplata, y por lo menos el caso, volviendo al tema de las finanzas, unas horitas hace un tiempo atrás que Bancolombia colapsó y consignó plata a lo loco a todo mundo. Y le quitó plata también a lo loco a más de una persona que tenía sus cuentas. Entonces, obviamente son cosas de seguridad, de movimientos, o sea, todo lo que tenga que ver con dinero, con información sensible, para mí es algo que toca tratar con bastante delicadeza. Ok, listo. Una vez escuchado las dos posiciones de los integrantes del equipo, vamos a proceder a votar, donde pues el puntaje mínimo va a ser 3 y el puntaje máximo va a ser 21. Listo, la mayoría optamos porque fuera 13, perdón, 3.
el puntaje que se le va a asignar a esa historia de usuario. Entonces procedemos a revisar nuestro, en este caso el Excel, y aquí le voy a decir que esta historia de usuario va a tener un valor de 3. Y iríamos a la siguiente y última historia de usuario, solicitud de retiro de fondos. ¿Qué nos dice? Como usuario verificado, quiero solicitar el retiro de mis fondos desde la aplicación para transferir criptomonedas o dinero a mi cuenta bancaria de forma segura. Esa sería la descripción de la historia de usuario. Y ya con base en los 4 ejercicios que hemos hecho anteriormente, entonces vamos a entrar a deliberar. Vamos a asignarle una puntuación, qué tan compleja o qué tan sencilla pueda llegar a ser desarrollar esa funcionalidad desde el punto de vista como desarrolladores comparado con el resto de las otras 4. Pueda que sea más, pueda que sea menos o pueda que sea un punto intermedio. Listo. El puntaje inferior fue de 2, José Luis, y el puntaje más grande fue el de Andrick y el de Johnny. Entonces, empecemos por José Luis, por ejemplo. ¿Por qué le dio ese puntaje? Profe, ¿me oyen? Aquí está Sí, cayendo señor. un aguacero. Sí, me logran escuchar porque yo no los Sí, oigo bien. señor. No, pues lo vi desde el punto de vista de que pues ya prácticamente vamos a llamar datos que ya están verificados y que ya están, ahí lo que vamos a hacer es como un llamado de datos que ya pues previamente se validó durante todo el otro proceso y creo yo que no, pues no es demasiada la complejidad en ese sentido. ¿Sí? Vale, José Luis. Y no sé, Johnny, de pronto, o Andri, cualquiera de los dos, ¿quién quiere? Pues, profe, yo pensé en cuanto a la carga de información de cuenta para hacer el retiro, debe ser un poquito más segura y pues permitir al usuario tenerle otras cosas de verificación, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta el enlace con el banco, si el banco acepta, si va a ser la carga por manera virtual o en cuanto a una tarjeta virtual o PayPal, digo yo, no sé. Vale, perfecto. Entonces ya escuchamos a José Luis y a Andrick. Con base en esos dos argumentos, entonces vamos a proceder a votar nuevamente por la historia de usuario número 5, solicitud de retiros de fondos, donde el valor mínimo va a ser 2 y el valor máximo va a ser 21. Listo, entonces, aquí está dividido. Bueno, miremos, con el valor de 2 hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para 21 hay 2, 4, 6, 7. Estamos iguales. Nos faltó la votación de Harold, de Valentina y Samaris para poder desempatar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, en este caso, como hay igualdad, entonces procedemos a votar nuevamente entre 2 y 21 para poder encontrar el peso como tal de esa historia de usuario. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces aquí ya a nivel general, la mayoría votó que pues no es tan compleja el desarrollo como tal de esa funcionalidad, es decir, que el valor o el puntaje que se le va a asignar a esa historia de usuario es de 2. ¿Listo? Entonces, ahora sí, de pronto alguien, no recuerdo si fue Johnny o Andrick, la pregunta que habían hecho, ya una vez tengamos definidas el puntaje de historia de usuario de las 10, 15, 20, 25 historias de usuario que tengamos, entonces ya la vamos a ordenar por puntos de historia. ¿Sí? Y la primera que van a desarrollar ustedes es la que tenga puntaje más alto. En este caso, pues son dos que tienen el valor de 21. Entonces, pues si ya entrarían a definir con cuál de las dos comienzan. Si con la de verificación de documentos o con la autentificación con múltiples factores.
Luego entrarían, una vez estén estas desarrolladas, entrarían a trabajar con la consulta de portafolios, la solicitud de retiros y por último con el registro de usuarios y verificación básica. Ahora, aquí puede pasar algo también. Como esta es la, digamos, la entrada para cualquier funcionalidad que se vaya a ver dentro de la aplicación y de hecho es la más sencilla por el puntaje que se le dio, ¿sí? Alguien puede, o sea, el equipo, en este caso somos, por ejemplo, 17 los que estábamos participando en las votaciones. De esos 17, por ejemplo, 8 pueden empezar, o hablemos de 7 pueden empezar con esta funcionalidad, los otros 7 con esta segunda funcionalidad, ya quedarían 14 desarrolladores y 3 podrían empezar a desarrollar esta que es la más sencilla, pero no por el hecho de que sea la más sencilla, sino porque es la entrada a el resto de funcionalidades que vamos a encontrar dentro de la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Es claro el Señor. ejercicio, chicos? Sí, señor, es claro. Sí, señor. Sí, profesor. Al final creo que todos pues ya entendimos cuál es la mecánica, ¿sí? Ya pues se nos hizo más fácil incluso entrar a deliberar y entrar a hacer la elección del puntaje que se le va a asignar. Entonces, con este ejercicio espero, muchachos, que el panorama que ustedes tenían con respecto a la estimación de historia de usuario pues haya quedado bastante más claro, que les vaya pues a fluir de una manera más sencilla el manejo como tal de las historias de usuario y puedan ustedes llegar a realizar un buen trabajo, una buena entrega dentro de ese documento. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Esas 5 historias ahí que su merced tenía son, o sea, en el trabajo hay 6 historias épicas, ¿sí? Los 6 temas principales. Sí. ¿Esas 5 son, digamos, de cada una o es solo de una? No, las historias la verdad las tomé de manera aleatoria. De esas 6 épicas que están ahí, ustedes tienen que sacar las historias de usuario, detalladas. O sea, esas 5 son, digamos, de cada una, ¿sí? Por decirlo así. Pues es que estas que yo les presenté fue un ejercicio que yo hice de manera independiente a lo que está planteado en la documentación del curso, ¿sí? Fue un ejercicio que yo hice pues de manera personal. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por su participación en esta reunión. Espero y aspiro que la explicación y el ejercicio pues haya sido lo suficientemente clara para el desarrollo como tal de sus actividades. Recuerden que el lunes se cierra el plazo para la entrega de esas actividades y Dios mediante pues estaremos viéndonos en una nueva sesión sincrónica el día martes. Les deseo una excelente noche. Gracias, profe. Feliz noche. Luego una